Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Física, Economía y Salud. Hoy voy a hacer un vídeo especial, el cual es el primero que hago de este tipo y a lo mejor no es el último, quién sabe. Vamos a agrupar un montón de peticiones que me están pidiendo ciertos suscriptores sobre hablar algunos temas que no son acciones, son temas personales que les afectan de cerca y no son capaces de encontrar una solución. Entonces, como es muy difícil explicar esto por escrito, me llevaría mucho tiempo y muchas equivocaciones y erratas porque yo con los pulgares soy muy malo, pues hago un vídeo y os explico cuatro cosillas que nos viene a recordar muy bien a todos, porque esto nos afecta a todos y bueno, pues seguro que sirve de ayuda. Seguro que no voy a tener muchas visitas porque con estos vídeos es lo que me pasa, pero bueno, es lo que hay. En el vídeo vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a tratar la regla de los 2 meses, que es este primero que veis en pantalla, que nos lo ha pedido Eduardo Morcillo. Me ha puesto muchos ejemplos y no termina de estar seguro de lo que le estoy explicando. Vamos a ver también Binance y las criptomonedas, que nos las pide Fernando Floro, que es un gran colaborador del canal, escribe muchísimo. Le tengo mucho aprecio y se lo debo desde hace ya más de un mes, o sea, imaginaros. También vamos a explicar dónde poner los stop. Nos pedía un suscriptor, Claudio, perdón, el cual pues no tenía muy claro dónde poner los stop y cómo se pone y cómo se ajusta, porque unos 2%, el otro 5% y demás. Otro suscriptor llamado Carlos Santos nos pedía que le explicase mi opinión sobre las OPAs. No sobre la sopa cualquiera, sino la OPA sobre Farmamar. ¿Cuál era mi opinión? Ya le he dicho en otro vídeo, pero bueno, la vuelvo a recordar. Y un suscriptor llamado MAMC, no me atrevo a llamarle Mank, no sé cómo pronunciarlo, pero se ha puesto MAMC, desde aquí un saludo, me preguntaba sobre la importancia de los gaps. ¿Por qué digo siempre que se cierran todos? Bueno, pues también vamos a tratarlo. Para empezar vamos a ver, bueno, pues os quería recordar que si esta es la primera vez que el vídeo, aquí abajo tenéis un botoncito donde os podéis suscribir al canal. Si os gusta este tipo de vídeos le dais un like y lo compartís en las redes sociales, Twitter, Facebook y los foros de economía como PC Bolsa y Mega Bolsa. Ahora sí vamos a empezar. La regla de los 2 meses. Esta es una regla muy sencilla que está muy mal explicada por parte de Hacienda y que todo el mundo confunde y pierdes muchísimo dinero en impuestos. Y te voy a explicar por qué. Verás, Hacienda tiene un afán recaudatorio tremendo. De hecho, solo te tienes que poner en ejemplo que a las mujeres que dan a luz, durante los meses que están de baja, no les pueden cobrar el IRPF de sus nóminas. Bien, pues esto Hacienda durante muchísimos años lo ha ignorado a la gente, le ha seguido cobrando el IRPF e incluso el ministro Montoro en pleno Congreso de los Diputados se pronunció y dijo que sí, que era conocedor de esta ley y que le iba a ignorar completamente y todo aquel que reclamase ese dinero se le iba a ignorar y que si quisiese que fuese a juicio, o sea, estaba prevaricando, o sea, sabía perfectamente que estaba cometiendo un delito porque estaba ignorando una ley, incumplía una ley, prevaricación, vamos, prevaricaba. Así llegamos a este punto. Mi mujer, por ejemplo, se quedó embarazada y tuvo que reclamar el IRPF, pero lo tuvo que reclamar varios años después porque hubo que ir a juicio, se tuvo que pronunciar el Supremo y demás. Esta es la Hacienda que tenemos. Entonces, a Hacienda no le interesa explicar muy bien la regla de los 2 meses porque así somos muchísima gente que comete un error en esto y pagas. En realidad dejas de desgravar, ¿vale? Y son muchísimos millones a lo largo de un año fiscal. Entonces, el señor Eduardo Morcillo me preguntaba, bueno, pues esto y esto, yo se lo expliqué y luego me dice, mira, te pongo 2 ejemplos a ver si eres capaz de explicármelo correctamente. Dice, mira, compro 2.000 acciones de IAG y una semana después compro 4.000 acciones más. Vendo todas con pérdidas, ¿vale? A la semana las vende todas con pérdidas. Y a los 15 días compro otra vez IAG unas 2.500 acciones y me las quedo para varios años, ¿vale? Esto es más o menos resumiendo lo que me ponía. Solución. ¿Te puedes desgravar estas acciones? Bueno, no, porque estás incumpliendo la regla de los 2 meses, pero no es que incumplas la norma de los meses, sino que eres poseedor, has recomprado las acciones y no las has vendido. Por lo tanto, en el momento que tú hagas la declaración, vas a seguir siendo poseedor de esas acciones que has recomprado. Luego, estas 2.500 acciones, las pérdidas de estas 2.500 acciones no te las puedes desgravar. ¿Y cuáles son esas 2.500 acciones? Pues por la regla FIFO, First In, First Out, la primera que compras es la primera que vendes,
Estas 2.500 acciones que has comprado a posteriori son estas 2.000 primeras y 500 de las 4.000 que compraste la semana siguiente, ¿vale? Las 2.000 primeras y 500 de las 4.000. Luego las 3.500 que quedan de las 4.000, esas sí te las puedes desgravar con otras ganancias. Pero como eres poseedor de estas acciones, no te las puedes desgravar, solo te puedes desgravar parte. Bien, aquí esta es la solución fácil. ¿Cuál es la solución un poquito más complicada? Que para este año, tú imagínate que esto lo hiciste en el año 2000, en el 2020, perdón. Bueno, pues en el año 2021, cuando hagas la declaración del año 2020, 2.500 acciones no te las puedes desgravar. Pero ojo, la regla de los 2 meses, la ley dice que sí te las vas a poder desgravar en cuanto las vendas. Tú imagínate que estas 2.500 acciones las vendes en el año 2021, pues en el 2022, cuando hagas la declaración del año 2021, sí te las puedes desgravar. Es más, si quieres te las puedes desgravar por partes iguales durante los próximos 4 años, es decir, un 25% en cada año. ¿De acuerdo? O sea, estas 2.500 acciones que no te puedes desgravar este año, sí te las puedes desgravar el año que viene cuando las vendas. O en el año 2027, si las vendes en el año 2026. ¿Vale? Si tú las vendes en el año 2026, en la declaración del año 2026, que se hace en el 27, te las vas a poder desgravar. La regla de los 2 meses no te impide desgravártelo, simplemente se retrasa el desgrave. ¿Vale? Se retrasa. Mientras seas poseedor de las acciones, tú no te las puedes desgravar, siempre y cuando se considere recompra. ¿Vale? Recompra significa que tú has vendido unas acciones con pérdidas y las vuelves a comprar antes de 2 meses o 2 meses antes, ¿vale? En ese periodo. ¿Entendido? Lo vuelvo a repetir. Si tú vendes unas acciones el 1 de junio con pérdidas, 2 meses antes y 2 meses después no puedes volver a comprar esas acciones, porque dice, bueno, si solo ponemos 2 meses después, pues claro, hay un pillín que dice, mira, yo me quiero deshacer de estas 2.000 acciones y volverlas a comprar. Bueno, pues luego al revés, las compro primero y después las vendo, ¿no? Imagínate, 2.000 acciones de IAG. Pues una semana antes compro otras 2.000 y las 2.000 que tenía las vendo. Entonces, para evitar esos chanchullos, pues 2 meses antes y 2 meses después no puedes comprártelas. Pero lo vuelvo a repetir una vez más. No te prohíbe que te lo desgraves, simplemente se retrasa. Bueno, y el siguiente ejemplo, que era el segundo que me puso este hombre, dijo, bueno, entonces vamos a un caso especial. Compro 2.000 acciones de IAG el 14 de diciembre y las vendo con pérdidas el 31 de diciembre. El 2 de enero del año siguiente, claro está, compro otras 2.000 acciones de IAG. ¿Me las puedo desgravar? Porque él entendía que si tú vendías todas el 31 de diciembre, te las puedes desgravar. Y no, no te las puedes desgravar. ¿Por qué? Porque has recomprado las acciones y todavía eres poseedor de ellas cuando haces la declaración. ¿Por qué se hace la declaración a partir de abril? Porque Hacienda no es tonta. Y si nosotros hiciésemos la declaración el 1 de enero, tú todavía tendrías 2 meses para comprar las acciones que se considerarían recompra. Por eso las haces en abril, para que Hacienda esté seguro, no solo por esto, por muchos otros motivos, sobre todo de temas de autónomos de agricultura, pues te deja un margen para comprobar que tú no vuelves a comprar ese mismo valor hasta el 1 de marzo. Como tú lo has comprado el 2 de enero, pues todavía esto se considera recompra y por lo tanto tú no te puedes desgravar nada. No te las puedes desgravar. ¿Vale? Yo en mi vídeo digo que si tú el 31 de diciembre te deshaces de todas las acciones y no las vuelves a comprar, tú no estás sometido a la regla de los 2 meses. ¿Vale? Pero si tú las vuelves a comprar antes de 2 meses, por ejemplo 2 de enero o el 1 de febrero, o el 30 o el 28 de febrero, iba a decir el 31 de febrero, vaya, qué bruto soy, o el 28 de febrero, pues no te las podrías desgravar. ¿De acuerdo? Solución, no te las puedes desgravar hasta que no vendas todas las acciones. Ojo, lo voy a repetir una vez más. Si tú no las vendes, como en este caso, tú las recompras, imagínate que esto fue el año pasado y la declaración de este año no te las puedes desgravar, pero si tú el 31 de diciembre del 2021 las vendes estas 2.000 que tenías, en el 2021 sí te las puedes desgravar. O sea que en el año 22, cuando haga la declaración del 21, te las puedes desgravar. Bueno, vamos ahora
con la importancia de los gap. Bueno, pues aquí tenéis lo que es la gráfica de Tesla, ¿vale? Tesla es una de las típicas empresas que sí presenta un gap sin cerrar. Ahora mismo tiene aquí uno enorme en $415 y no tiene pinta de cerrar. Yo siempre he dicho en mis vídeos, todos los gaps se cierran y estadísticamente casi me dan la razón, ¿vale? Estadísticamente los expertos dicen que el 95% de los gaps se cierran. Luego hay un 5% que no. Y el problema no es que se cierre o no, o quién tiene razón o no, porque había un suscriptor que también me lo quitaba diciéndome, bueno, me dijo, es que no estoy de acuerdo contigo en que todos los gaps se cierren. Y yo le dije, mira, si tú eres capaz de decirme una empresa que tiene un gap sin cerrar, pues te doy la razón. No me acuerdo si exactamente fue así la frase, ¿no? Y él me dijo, yo hice una apuesta con un compañero de trabajo tratando de este tema y digo, verás que me dice Apple. Y nos apostamos el desayuno y gané. La primera que me dijo fue Apple. Digo, ya, claro, Apple. Dime otras, tal. Y ya me dijo Tesla, tal. Digo, hay muchas empresas que tienen gaps sin cerrar. El problema es comparar Apple o comparar Tesla con cualquier empresa. Entonces no me puedes comparar esta empresa con Tesla o Amazon o Apple o macroempresas que mueven miles de millones de dólares. En una semana mueven miles de millones de dólares. ¿Vale? Tesla, por ejemplo, es una empresa que en un mes mueve más dinero que el mercado continuo español. Entonces, no es lo mismo. Y os voy a explicar por qué. El problema de comparar empresas es el ciclo económico. El ciclo económico es una onda repetitiva, ¿vale? Que se provoca, es como las ondas de Elliot. Si vas aumentando el tiempo, van aumentando ese tipo de ondas, pero se repiten una y otra vez. Hay tres ondas en el ciclo económico. El ciclo económico, bueno, mira, os voy a dejar aquí la Wikipedia si queréis, os podéis informar donde queráis, ¿vale? Y aquí os hablan del ciclo económico. Y el ciclo económico, voy a ampliar así por si acaso no se ve. Aquí lo tenéis, en el ciclo económico. Dentro del ciclo económico, del macrociclo económico, desde el primer día que se inventó la economía, ¿vale? Hay ciclos pequeños, o también llamados de Kitching, que duran unos 40 meses, ¿vale? Más o menos unos 2 años, 2 años y medio, una cosa así, ¿vale? Luego están los medios, que suelen durar 8 años y medio, también se llaman los de Juglar, ¿vale? Son datos técnicos que tampoco a vosotros os interesa. Y luego están los ciclos largos, que son de 50 a 60 años. Entonces, si tú me coges una empresa como Tesla, que tiene una vida muy cortita, tú te coges el ciclo de Tesla, lo tengo que poner en mensual para que lo veáis, y Tesla viene desde el año 2010. Entonces, una empresa que desde el año 2010 ha pegado un subidón enorme y ha dejado huecos por el medio. Pero porque la vida de Tesla, por ejemplo, no ha vivido ninguna corrección importante. Además, ha cuadrado que en los ciclos medios de 8 años, pues no ha tenido un ciclo medio en los 8 años, en los 10 años que tiene Tesla, no ha cuadrado un ciclo de 8 años en los que haya una corrección muy importante. Y lo habrá. Y lo importante es esto, lo habrá. ¿Vale? Entonces, si tú me dices, no, es que Tesla tiene un hueco sin cerrar. Sí, lo tiene sin cerrar, pero lo cerrará en algún momento. ¿Cuándo? Pues ni puñetera idea. Es que ni puñetera idea. Pero llegará a un ciclo, un macrociclo gigantesco, que es este de aquí, que son los ciclos largos o las ondas largas, o también conocidos como los de Kondratiev, que duran entre 50 y 60 años. Es decir, en un ciclo de 50 a 60 años el mercado subirá y después se desplomará, con las 4 fases que hablamos en el otro vídeo de la recesión, ¿verdad? Que está la recuperación o expansión, el auge, la recesión y la depresión. Es decir, ahora mismo estamos en un ciclo largo de 60 años de recuperación o expansión y probablemente algunos expertos piensan que estamos ya tocando el auge. Y después del auge viene la recesión, es decir, una bajada bruta de la macroeconomía mundial y luego vendrá un ciclo de depresión que puede durar varios años donde estemos con niveles muy bajos. Y te puedo asegurar que una de las empresas que se va a venir al garete va a ser Tesla, ¿vale? Va a venirse al garete Apple, porque todas estas empresas dependen de los ciclos largos porque le viene afectado por las materias primas, por el consumo, por la cantidad de dinero que disponga la clase media,
el número de personas que formen la clase media, y todo eso en un ciclo de largo de 60 años se vendrá abajo. ¿No me crees? Te pongo un ejemplo. Esta es Coca-Cola Company, ¿vale? La que está en el Nasdaq. Y esta es la empresa con la que se hizo millonario Warren Buffett, ¿vale? Aquí es donde metió un bombazo y tenemos el histórico desde el año 60 y no sé cuántos, 65 me parece es, ¿vale? Fijaos la trayectoria que tiene. Bueno, pues solo presenta gaps en el ciclo moderno, o sea, a partir del año 2011. ¿Por qué? Porque aquí ha vivido un montón de ciclos medios de 8 años, más o menos de duración, y además ha vivido un ciclo de 50 años donde hubo una catástrofe, ¿vale? Que fue en el año 57-58. Y todos los gaps que había en el medio se cerraron. No quedó uno sin cerrar. Ninguno. Y fijaros, yo es que tengo que ampliar muchísimo el gráfico, está en mensual porque si no nos sale, ¿vale? Pero si tú lo pones en diario, todos los gaps se cerraron. ¿Por qué? Porque donde cotizaba, después se vino abajo la cotización. Luego subió sin dejar ningún gap y luego se vino abajo otra vez la cotización sin ningún problema. Y esto se cumple, ¿vale? Simplemente que tenéis que coger la empresa adecuada. ¿Dónde deja gaps? Por el ciclo moderno. ¿Quiere decir que esto nunca lo cerrará? No. Dentro a lo mejor de 22 años, o de 15, o de 10, o el año que viene, o dentro de 29, habrá una onda correctiva que le llevará hasta donde quiera. Y en esa onda correctiva cerrará todos los gaps que haya por este camino. Con lo cual, la estadística dice que el 95% de los gaps se cierran en periodos cortos y el 100% se cerrarán en periodos largos. La única dificultad que tenemos nosotros es simplemente el tiempo, nuestra capacidad de ver en el tiempo. Yo siempre os aconsejo que antes de analizar una empresa la contraigáis el gráfico para ver el histórico completo. Es muy importante ver de dónde viene y a dónde puede ir. Y el tiempo es nuestro mayor enemigo. Solo miramos lo que pasa en los últimos 6 meses. No nos importa lo que pasó hace 5 años y a lo mejor es tremendamente importante. Bueno, y también me preguntaba mi amigo Mac, ¿por qué se cierran los gaps? Bueno, pues los gaps se cierran por un motivo. Primero, porque hemos dejado un espacio sin negociación. Es decir, hay mucha gente que quería comprar a ese precio y no ha podido. ¿Y por qué se producen los gaps? Normalmente se producen por muy buenas noticias donde todos los minoristas atacan a la vez y por lo tanto no es capaz el sistema de casar órdenes de compra con las de venta y se tiene que casar más arriba, dejando un espacio sin negociar. Bien, pero otro tipo de gap, porque hay muchísimos tipos de gap, ¿vale? Está el gap tramposo, el mentiroso, el gap fantasma, el gap de escape, el gap de retroceso, el gap de no sé qué. Bueno, hay miles de gap. Cada uno aquí, cada uno nos inventamos nuestras teorías, pues cada uno le pone su nombre. Y el problema de los gap es que además se cierran por la famosa teoría de la profecía autocumplida. Si todos somos conscientes de que los gap se cierran, ¿por qué te voy a comprar las acciones más caras? Si tú has dejado un gap a 1 euro, ¿por qué voy a comprar la acción a 1,25 sabiendo que ese gap se va a cerrar? Entonces, como todo el mundo sabe esa teoría, nadie compra a 1,25 y al no comprar nadie, la acción baja y cuando llega a 1 euro, todo el mundo compra. ¿Se pueden manipular los gaps? Sí. Como todo el mundo está esperando 1 euro, viene la mano fuerte, ¡pam! Y a 1,05 € se pone a comprar como un loco y no se cierra el gap. Se produce un escape, todo el mundo va detrás del precio y cuando llega a la parte de arriba modifica otra vez la estructura económica para que se desplome el precio cuando él ya ha vendido y ahora sí va a cerrar el gap. El gap, eso de que se cierran, no es más que un invento de las manos fuertes para que posicionarte, para hacerte ver lo que ellos quieren que tú hagas. ¿Que te vas a posicionar en 1 euro? Pues te voy a vender, las voy a comprar ya todas en 1,05 y luego corre detrás del precio. Comprarás más caro y te venderé yo más caro. ¿Que me estás esperando a 1 euro? ¿Todo el mundo compra a 1 euro? Pues yo hago caer más la acción. Así van a saltar más stop, así va a vender todo el mundo en pánico y yo compro más barato. No es nada más que eso, se cierra simplemente por la teoría de la teoría autocumplida, la profecía autocumplida. Es decir, todo el mundo sabemos esa regla y por lo tanto se cumple simplemente por un hecho estadístico. Nada más. Ahora vamos a ver el problema de las Binance y las criptomonedas. Veréis, bueno,
lo primero es saber qué es una criptomoneda, ¿verdad? Una criptomoneda no es más que algo que te regalan cuando tú haces un trabajo. En este caso, hablamos de blockchain. Todo el mundo ha hablado, ha oído hablar de él, pero no sabe exactamente lo que es. Bueno, el blockchain es un registro, macro registro de todas las transacciones que se hacen en el planeta y algún dato más, donde no está guardado físicamente en ningún sitio, simplemente está en la nube, ¿vale? Todo el mundo tiene acceso a él y no se puede borrar. Todo el dato que se incorpora al blockchain no se borra, ¿vale? Ni se sobrescribe. Queda todo el registro y va creciendo, creciendo y creciendo, ¿vale? Bueno, pues si tú divides el blockchain en cachitos más pequeños y los encriptas para ponerlo en la nube, necesitas hacer un montón de ecuaciones matemáticas. Bueno, pues las criptomonedas nacen, o el Bitcoin nace concretamente, como el premio al primero que es capaz de dar una precisión determinada a esa ecuación matemática que encripta un archivo. Imagínate que la regla sería el primero que consiga encriptar este archivo con 40 decimales de precisión, no es más que resolver una ecuación matemática, con 40 decimales de precisión le regalamos un Bitcoin. Pues eso es una criptomoneda, ¿vale? Y esa criptomoneda pasa a ser tuya y a formar parte del blockchain. Es decir, en el blockchain queda registrado que tú eres propietario de ese Bitcoin conseguido de esta manera, tal fecha, tal día, y pertenece a tal persona que lo hizo con este ordenador, este IPEC, de esta forma concreta. Todo queda registrado ahí, ¿vale? Por eso las criptomonedas no sirven para delinquir. Todo el registro de quién pasa, dónde va, cuándo lo hizo y a quién cambió, pues directamente queda registrado. Si se quisiese investigar, se podría investigar sin ningún problema. Bien, ¿cuál es el problema de las criptomonedas? Bueno, pues las criptomonedas no están reguladas ni controladas por nadie, ni por las instituciones, ¿vale? No requieren de intermediarios en las transacciones y solo requieren un registro que es el blockchain. Es decir, cuando tú intercambias Bitcoin con alguien, queda registrado en el blockchain, pero ni actúa ningún banco central de por medio, ni ningún estado, ni ninguna entidad estatal. Nadie sabe qué está pasando con ese Bitcoin, por ejemplo. No se puede considerar un medio de pago porque no cuenta con el respaldo de ningún banco central u otras entidades. Perdona que hable así, pero es que estoy leyendo. Tengo 4 folios aquí apuntados de información para que no se me olvide nada y por eso parece que estoy leyendo porque estoy leyendo, ¿vale? No tiene protección al cliente, es decir, no hay ningún fondo de garantía de depósito o fondo de garantía de inversor que te proteja como dueño de esa moneda. Si vendes una cripto, no se puede devolver. Tienes que volver a comprarla. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues esto es para explicar, es muy sencillo. Si tú quieres comprar una casa con una criptomoneda, ¿vale? Con un Bitcoin, imagínate que vale lo mismo que la casa, tú te equivocas y al señor que te vende la casa le pagas 2, no le puedes reclamar que te lo devuelva. Porque automáticamente cuando tú vendes el Bitcoin a ese señor aparece en el blockchain como poseedor de 2 Bitcoin. Y en el blockchain dice también que tú pierdes 2 Bitcoin y se lo has dado a ese señor. Con lo cual, cuando tú vayas a reclamarle a ese señor ese Bitcoin, si él no quiere, no te lo tiene por qué devolver y en ningún juicio lo vas a ganar. Porque automáticamente no ha quedado registrado ninguna transacción económica donde él dice que a ti te vende la casa por un Bitcoin. ¿Vale? No queda registrado en ningún sitio. Y el otro Bitcoin que sobra, podría poner las escrituras de la casa. Pero el otro Bitcoin puede ser por cualquier otro servicio. No hay nadie que te respalde detrás. No hay ningún fondo de cobertura, no hay ningún banco central, no hay ningún estado. Entonces no hay ninguna norma que regule por cuánto puedes cambiar tú un Bitcoin. Ese es el problema de Bitcoin. No hay nada que te respalde detrás, no tiene ningún valor intrínseco, no se puede comparar al oro, no se puede comparar con el dinero actual, a la confianza entre estados. ¿Se puede comparar con nada? Entonces, cualquier transacción que tú hagas con Bitcoin va a quedar registrada, pero luego tú no puedes reclamar nada a nadie, porque nadie te da cobertura. Siguiendo con la lectura, perdón por la lectura. No se puede delinquir con ellos porque todo el movimiento queda registrado en blockchain. Sería muy fácil si alguien quiere evadir impuestos, si alguien quiere vender, yo qué sé, cualquier producto ilegal a través de Bitcoin, sería imposible porque quedaría registrado todos los movimientos, de dónde viene, a dónde va, quién lo coge y quién lo lleva. O sea, todo.
No hay un medio físico, necesitas una cartera virtual. Es decir, necesitas lo que en inglés se llama un wallet, ¿vale? Un wallet virtual. ¿Eso qué es? Bueno, pues es otro programa donde tiene acceso a ese blockchain, a la información del blockchain, y mientras ese registro blockchain no se modifique, ese programa registra que tú eres propietario de X Bitcoin. ¿Vale? En el momento que él detecta que el blockchain cambia y dice que tú has perdido uno y se lo has pasado a otra persona, pues directamente te quita un Bitcoin y se lo pone a la otra persona. Así de sencillo. El problema de los bitcoins es que van con una clave. Para poder mover esos bitcoins tú necesitas una clave de acceso y el problema de esa clave es que te la pueden robar. ¿Vale? Si tú esa clave la tienes en un medio físico y te la roban o la tienes en un medio informático y te la roban, el propietario de esa clave, el que te ha robado la clave, puede mover ese bitcoin con libertad y por lo tanto se lo puede transferir a sí mismo. No le puedes denunciar porque no hay nadie, te repito, no hay nadie que esté detrás, que te dé un soporte, no hay ningún estado ni banco central, pero sí podrías saber quién te la robó porque queda en blockchain registrado quién te la robó. Porque se va a coger ese Bitcoin y va a hacer algo con él o se lo va a incorporar a su cartera. Hay dos tipos de cartera, la cartera caliente, que es la que está en Internet, y la cartera fría, que es la que queda en un hardware, en algo físico o incluso un papel. Es decir, hay carteras que, como Binance, que es una cartera caliente que está en Internet y todo el mundo tiene acceso a ella y todo el mundo puede abrir y cerrar las carteras que quiera para transferir las monedas de un sitio a otro, o simplemente puedes tener una cartera fría donde tú eres propietario de ese Bitcoin y no lo mueves y por lo tanto lo tienes almacenado, por así decirlo, en un hardware, que sería la clave, o en un papel escrito a boli donde está tu clave. Eso es lo que se llama carteras frías. Bueno, pues esto tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que nace Binance. Binance es una plataforma donde tú puedes mover esas carteras, puedes intercambiar las monedas virtuales, puedes comprar más, puedes venderlas todas y cambiarlas por dinero físico. Y el problema es que Binance roza la ilegalidad. Los estados van a por Binance. No les gusta, tiene denuncias de Estados Unidos, de Japón, de Reino Unido, de muchos otros países. Me parece que es Malta y otro país que no recuerdo ahora mismo que le está dando cierta protección porque, bueno, ya sabemos que los chanchullos económicos pues vienen muy bien. El problema que en Estados Unidos en este año de 2021 inscribió a Binance en el registro de sospechosos de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque tú compras y mueves propiedades sin dinero físico. Yo no tengo como Estado control de lo que tú estás haciendo. Yo solo veo que tú transfieres un piso de una persona a otra y no hay intercambio de dinero. Si no hay intercambio de dinero, no hay impuestos. Si no hay impuestos, no hay registro. Si no hay registro, me siento incómodo como Estado y yo te denuncio. Te hago sospechoso de lavado de dinero. ¿Cómo es posible que tú compres una casa con un Bitcoin si hoy Bitcoin vale $40.000 y mañana vale 250.000? ¿Cuándo has hecho esa transferencia y por cuánto dinero? No hay dinero en el medio, ¿vale? También en el Reino Unido, a través de la Autoridad de la Conducta Financiera, le cesó toda actividad en el país. Y Japón, que lo investiga desde el año 2018 por violar las reglas japonesas sobre liquidación de fondos, también está intentando que termine de funcionar Binance en ese país, que todavía sigue allí, pero va a terminar seguramente en el 2022, ya será imposible trabajar en Japón con Binance. ¿De acuerdo? ¿Y todo esto a qué viene? Pues todo esto va encabezado solo a un objetivo, y es decirte que si tú operas con Bitcoin o tú inviertes en criptomonedas o inviertes en Binance, estás corriendo un riesgo altísimo de que cualquier día te levantes y declaren ilegal en la Unión Europea el manejo de Bitcoin. ¿Vale? No solo Bitcoin, sino cualquier otra criptomoneda. ¿Por qué lo digo? Porque una criptomoneda no tiene ningún valor. No lo podemos comparar a nada. Sé que es el futuro, seguramente sea el futuro de las transacciones económicas, pero a día de hoy los estados van a por ellos. Y el día menos pensado te levantas con que el Bitcoin no vale nada. Un día lo compras por 40.000 euros, otro día vale 120.000 y cualquier día de estos no vale nada. Desaconsejo completamente en invertir en Bitcoin o empresas como Binance, porque si el Bitcoin se va a hacer puñetas, Binance se va a hacer puñetas seguro. Así que, Fernando Floro, si estabas pensando en comprar Bitcoin o manejas Bitcoin, a mí me parece muy bien, pero en el momento en el que tú tengas ganancias, sí puede ser
no vuelvas a manejar criptomonedas por ahora, porque la legislación es bien clara. Se puede considerar un delito, tanto de estafa como de ocultación de fondos. Así que mientras no haya una legislación que regule muy bien las criptomonedas, en la Unión Europea es un riesgo altísimo de perder todo tu dinero. Bueno, vamos con la siguiente parte del vídeo. En este caso es la OPA a Farmamar. ¿Qué opino yo de la OPA a Farmamar? Bueno, pues tengo muy claro. Ojalá no haya ninguna OPA a Farmamar. ¿Por qué digo esto? Pues mira, te pongo el ejemplo de Tesla. Te lo voy a poner en diario. Y tú imagínate que esto de aquí, esta parte de aquí, no existe. Estamos en esta zona aquí cuando Tesla vale 145, 110, 150 dólares. ¿Te imaginas que alguien que haya comprado Tesla a 40 dólares le ofrecen una OPA a 145? Pues estaría dando de cabezazos contra la pared de alegría. Porque ya, bueno, yo lo compré a 40 y me ofrecen 147, ¡qué maravilla! El problema es que el futuro que tiene Tesla, que rondaba actualmente los 751 dólares y llegó a cotizar a 890, incluso por encima de 895, esto es una metedura de pata. Esto es lo que opino yo de las OPAs. Las OPAs, si se hacen, se tienen que hacer con todas las consecuencias. El problema de las OPAs es que te la están pagando muy barata. Y cuando hablamos de Farmamar, yo siempre lo he dicho desde el primer día, ya por marzo, Farmamar vale 175 euros solo con Zepzelca. Si consiguiese la aprobación en Estados Unidos, según mis cálculos, que yo no soy nadie para calcular nada, pero a ojo de buen cubero, 175 euros sería un precio más que justo por cada acción de Farmamar solo con Zepzelca. Ya no hablo de Aplidin o hablo de otros medicamentos que están por llegar, incluso tiene varias moléculas que pueden ser potentes antivirales sacados del mismo sitio que es del mar. Bien, dicho esto, ¿es posible que se pueda hacer una OPA en Farmamar? Posible es. Todo es posible en esta vida. Y me sorprendería muchísimo que se llevase a cabo una OPA. Porque estoy seguro que el presidente de la compañía no lo iba a permitir. ¿Por qué? Porque yo soy el presidente de la compañía y sé exactamente si se va a aprobar un medicamento o no. Si los socios Jazz me van a aportar tanto dinero, si puedo ganar tanto dinero recurrentemente con Zepzelca, y solo estoy hablando de Zepzelca, tanto en Estados Unidos cuando se apruebe, como en Emiratos Árabes, como en Australia, como en China que está en fase 1, como en Hong Kong como se ha aprobado hoy. O sea, estamos hablando de una empresa que si todo sigue como tiene que estar, posiblemente en el año 2023, ya no me meto en el 22, pero en el 2023 podría estar perfectamente ganando solo en royalties más de 100 millones de euros. Si ya está ganando ahora 16 millones en un trimestre, es decir, ahora Farmamar podría cerrar el año por encima de los 80, es posible que cierre el año por encima de los 80 millones de euros de beneficio total. Yo me jugaría al tipo a que por el año 2023 estará ganando al año solo en royalties con Zepzelca más de 100 millones de euros. Y no estoy contando los 650 millones de dólares que tendría que pagar ya si se cumple tanto la aprobación de la FDA americana como los hitos en ventas. ¿Vale? Así que cualquier precio por debajo de 175 euros, si todo esto se cumple, es una estafa. No me gustaría oír nada de ninguna OPA a Farmamar porque la verdad sería muy desagradable. La gente está pensando que cuánto podría ser la OPA, cuánto tal. Ahora mismo, tal y como está Farmamar cotizando, si la quieren OPAR no ofrecerían más de 100 euros por acción, como muchísimo. Incluso algunas OPAs podrían ofrecerte hasta 85 euros o 90 euros y te estarían haciendo un favor. Yo viví una OPA en Natra, que era una chocolatera valenciana, que cotizaba a 1,10 euros y la OPA la sacaron a 90 céntimos. Y la excusa fue que si tú tomas el precio medio del último año, pues te estaban ofreciendo un buen precio e incluso te estaban regalando hasta dinero. Y tú las tenías compradas, yo las tenía compradas a 92 céntimos. Luego, con la presión de los minoristas que se negaron a vender, subieron la OPA hasta 1 euro, que fue donde yo salí. Pero sé que hubo un conjunto de personas que se pusieron de acuerdo para poder denunciar.
porque la verdad, tuvieron perfectamente la colaboración de la CNMV, nadie vio ningún problema y la verdad que sorprendió muchísimo esa OPA de exclusión con el precio tan bajo. Y si alguien quiere OPA a Farmamar, que no lo creo, seguramente sea un precio irrisorio y sería muy malo para todos los minoristas. Ten en cuenta que los minoristas hay gente que ha comprado desde los 60 euros, 50, 40, pero el 99% de los minoristas estoy seguro que tienen precios por encima de 70 euros. ¿De acuerdo? Por encima de 70 euros. ¿Quién ganaría? Pues la gente que tiene las acciones desde hace muchísimo tiempo o aquellas personas que tienen una cantidad de acciones de la empresa desde que nació por debajo del euro y a ellos pues les da igual porque se van a llevar una millonada. Sin duda alguna, no quiero ir a hablar de OPAs en Farmamar. Ninguna OPA es buena, ya te lo aseguro, porque una empresa cuando es opada es porque seguramente el crecimiento sea exponencial como le ha pasado a Tesla. Así que yo prefiero mirar para otro lado y cada vez que oigo OPA por aquí, OPA por allá, ignoro completamente el comentario porque no quiero saber nada de OPAs. Bueno, aclarado mi opinión personal sobre las OPAs para Carlos Santos, vamos con la importancia de los gap para mi amigo Mac. Uy, perdón, me estoy equivocando. La explicación de dónde poner los stop para mi amigo Claudio. Bueno, amigo Claudio, ¿por qué hay que poner stop y por qué no? Bueno, pues yo desaconsejo completamente poner stops. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo, que estoy aconsejando poner stop, soy enemigo de los stop loss. Sí, los stop loss solo lo ponen la gente que esté un poco verde en bolsa. Aconsejo que la gente que tenga poco conocimiento en bolsa o no sepa exactamente dónde se meta, que los ponga. La gente que es experta en bolsa, que ya sabe mucho y tiene mucha experiencia, que no los ponga. ¿Por qué? Porque los stop loss son visibles para las manos fuertes. Las manos fuertes pueden comprar, vale unos cuantos miles de euros, ciertas licencias. Si tú tienes 4.000 euros, podrías lógicamente comprar ese tipo de licencias y podrías ver toda la oferta y demanda que se está haciendo, incluidos los stop loss dinámicos y todos los tipos de stop que existen. Podrías ver precisamente donde la gente ha puesto esas señales de venta para poder robarles la cartera. Es decir, tú cada vez que pones un stop loss, estás dando una lucecita roja a quien quiera para ir a por él. ¿Es bueno poner stop loss si eres nuevo? Sí. ¿Puede hacerte perder la confianza en ti mismo? También. Y como ejemplo utilizo otra vez Tesla. Si tú hubieses comprado Tesla, por ejemplo, en esta zona de aquí, y eres un experto en bolsa, no te hace falta poner stop loss. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que ya te manejas muy bien, seguramente estés bastante enganchado, con lo cual estarás todo el día con el móvil mirando y te habrás puesto un objetivo. Habrás dicho, si el precio alcanza tal valor salgo, si no entro, si no recompro, si no vuelvo a entrar con más dinero, lo que sea. Pero seguramente te habrás puesto un precio y habrás dicho, como toque la media de 50, o la perfore por abajo, salgo, porque eso significa debilidad y compraré más abajo. Eso es lo que hace la gente que sabe de bolsa. Y no le hace falta poner un stop loss. Ahora, si yo te tengo que aconsejar que compres Tesla a este precio para ver lo que sucede, pues te mandaría a poner un stop loss, pues dependiendo de la situación, más arriba o más abajo. Para eso necesitas el gráfico diario y seguir unas reglas. Tienes que hacer un estudio de lo que está haciendo la acción, que como vemos aquí, si tú tomas este trozo de aquí de acción, vemos que la media de 50 sesiones se comporta muy bien y a veces la perfora por abajo. Imagínate que toda esta parte del gráfico no estuviese aquí. Bien, pues viendo esta parte del gráfico diríamos, oye, un buen stop loss para gente que no sabe lo que está haciendo realmente sería, por ejemplo, un precio medio entre las dos medias, ¿vale? Pero también teniendo en cuenta de cuánto dinero se pierde si toca el stop loss, porque el stop loss significa véndemelo todo automáticamente si toca ese precio. Pero ojo, si tú ese stop loss lo pones que quede para la historia, porque si los stop loss pueden durar un día, pueden durar un minuto o puede durar 6 meses. Tú lo puedes configurar como tú quieras. Si mañana abre el mercado con un gap a la baja, imagínate que tú has puesto, yo qué sé, un stop loss en $300.
y mañana el mercado abre a 250 dólares porque hay una noticia pésima y ese es el mejor precio de negociación, todas tus acciones no se van a vender a 300 dólares, se van a vender a 250. Porque el stop loss no es una orden limitada, es una orden a mercado. Y por lo tanto se va a vender no a 300, sino al mejor precio por debajo de 300, que en este caso hemos dicho que son 250 dólares, con lo cual tiene sus riesgos. Por eso nunca aconsejo poner stop loss si tú eres una persona que conoce exactamente lo que está pasando. Si es una muy buena empresa como puede ser PharmaMar, yo tampoco aconsejo poner stop loss a la gente que sabe lo que está haciendo, siempre y cuando sus entradas hayan sido meditadas y con cierta lógica. Es decir, si tú has comprado PharmaMar a 120 euros, pues no has meditado mucho la entrada con ese cacho de gap de escape que había tenido que se cerró al final. Si tú has visto mis vídeos desde marzo, habrás visto que yo aconsejaba un precio entre 77 y 78. Si tú has hecho una entrada en 77 euros y luego te bajas 68, como así fue, pues es mala suerte. Si tú pones un stop loss en 70, pues te vas a quedar con cara de tonto cuando se te vendan. Cuando baje a 70, llega a 68 y luego suba hasta 80, como está haciendo ahora. Entonces, el stop loss es una cosa muy personal. Entonces, depende mucho de tus conocimientos, depende mucho de tu psicología, depende mucho del tipo de empresa en la que estés, el futuro de la empresa, si da beneficios, no da beneficios, si tiene ampliación de negocio o no, o si puede hacer una ampliación de capital. Depende muchísimo de muchísimos factores. Ya no entramos si hay que poner un 2% o un 5%. ¿Por qué? Porque si yo digo, imagínate que el precio está aquí y yo te digo que hay que poner un stop loss en 345 dólares, que es la mitad de estos dos precios, y el precio está en 400 y yo te digo 350, son 50 dólares de diferencia. Y fíjate que 50 dólares estamos hablando de un 13%, si un stop loss del 13%, pero porque Tesla en una sola vela se puede desplazar, fíjate en esta de aquí, que es una vela normalita, de 378 hasta 405. Fíjate, 378, vamos a poner 380 para redondear, hasta 400, vamos a ponerle 408. Es decir, 28 dólares de diferencia. Es decir, en un solo día se puede mover un 5%. Algo que no todas las empresas pueden hacer. No todas las empresas se mueven todos los días de media un 6, un 7 o un 8%. Tesla sí. Fijaos, esta subida. Esta vela de aquí es un 5, esta es un 3, esto es un 10, esto es un 10, esto es un 15, esto es un 20%. Entonces no es lo mismo jugártela en Tesla que jugártela en Ampere o en Aircross o en PharmaMar. Cada empresa tiene su stop loss. Hay empresas que tienen malas noticias como Solaria, donde yo le decía a un suscriptor hace mucho tiempo, a Eduardo creo que fue, 5% en Solaria me parece muchísimo, es mejor un 2%. ¿Vale? Yo no hablaba de tantos por ciento, sino que hablaba de precios. No sé si él tenía 80 céntimos y yo se lo reduje a 40 céntimos o algo así, no me acuerdo exactamente. Porque Solaria es una empresa buena, tiene negocio, pero tiene muy malas noticias por el medio, tiene muchos ataques, es un poquito volátil. Bueno, pues vamos a jugar con el stop loss, pero a nuestro beneficio, es decir, vamos a perder, pero lo menos posible. Y luego hay otro tipo de stop loss, que son los stop profit, tanto dinámicos como estáticos. Es decir, son stops que tú puedes programar en cualquier broker, donde en vez de ser un stop horizontal, va cambiando con el tiempo. ¿Vale? Por ejemplo este. Si el precio toca esta línea, quiero que se venda todo. Entonces, en tu caso, se vendería aquí, no aquí. En cambio, hay otros stop loss que son los fijos, que la línea sería esta. Entonces, tendrías que ir tú cambiándola día a día o semana a semana, ir subiéndola hasta donde te interese. Los stop loss dinámicos tienen un peligro, que te puedes olvidar de ellos en un momento dado, porque como son automáticos, van cambiando ellos solos, tiene el peligro de que te olvides, por así decirlo, o estés un poquito despistado y te roben la cartera en cualquier momento. También están los stop profit, que son lo mismo que los stop loss, pero puesto por arriba. Cuando el precio toque esta resistencia, por así decirlo, ficticia que te has creado tú mismo, pues se vende todo o parcialmente todo, o sea, parcialmente las acciones, la mitad de las acciones que se vendan y luego ya recompraré más abajo.
también está. Son unas opciones bastante buenas para la gente nueva. Yo esto, por ejemplo, lo utilicé en Celnex y me fue muy bien. Tiene un stop loss en 50 de este tipo, pero cuando vi que, o sea, yo porque Celnex no la estaba siguiendo en ese momento, pero cuando vi que cuando llegaba a 49 euros y vi que había mucha fuerza compradora y no se paraba el precio, automáticamente puse un stop profit dinámico. Dije, venga, le empecé en 52 y cada día iba subiendo 50 céntimos. No funciona exactamente así, va por tanto por ciento, pero más o menos 50 céntimos. De tal forma que al tercer día ya me iba por 53,5 y el precio estaba en 52. Y luego al quinto día, al lunes siguiente, iba por 54,5 y el precio iba por 50. Y yo dije, mira, yo lo dejo así y que sea lo que Dios quiera, si toca. Y justo cuando llegó a 55 se vendió todo. Era la mitad de lo que me quedaba, se vendió todo. Luego subió hasta 59 o 60 euros, pero me dio igual. O sea, yo puse este stop profit ahí dinámico, pues porque estaba viendo que no era lo mismo, ¿no? El comportamiento de las velas no era exactamente lo que se acostumbraba a hacer Celnex, así que se preveía ciertas subidas. ¿Hasta dónde? No se sabe. Es mejor llevarte un buen beneficio que no quedarte con cara de tonto luego cuando baja. Así que yo aconsejo los stop loss solo si eres muy novato, si no puedes seguir la cotización, porque en velas de minutos, en cuestión de 7 o 8 minutos, pueden hacer bajadas de un 10, un 15% y volver a recuperar el precio. Y si tú no puedes estar pendiente del móvil, no puedes estar pendiente de la cotización, por culpa de tu trabajo, porque tienes un trabajo muy ocupado, la familia, lo que sea, pues te pueden hacer una avería muy gorda. Así que el stop loss solo para la gente muy nueva o gente que no puede estar pendiente del teléfono. Para todos los demás, stop loss mentales. Y siempre ser muy fieles a vuestra operativa. Es lo que os va a salvar. Bueno, pues ha quedado un vídeo, vamos, de obispo, menudas charlas que os pego. Espero que os haya gustado, si es así le dais un like y compartir en las redes sociales, que toda esta información seguramente a alguien le viene bien y yo que sé, por lo menos nos ayudamos entre los compañeros, que es lo que realmente importa, ¿vale? Pues nada, que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos y chao.